A disponer nuestro corazón para la predicación de la Santa Palabra el día de hoy. Inclinemos por un momento el rostro y oremos a nuestro Dios. Mi buen Dios, humildemente, nuevamente invocamos tu nombre y nos postramos ante ti, reconociendo tu grandeza, tu poder, tu dignidad, tu majestad. ¿Quién sino tú nos puede ayudar? Tú has determinado que como iglesia nos congreguemos y te demos honra y honor. Edifiquemos nuestras vidas en la enseñanza de tu palabra. Por eso te pedimos en esta mañana que por tu Santo Espíritu nos redargullas, dispongas todo nuestro corazón y mente y nos permitas, Padre, estar dispuestos sin interrupciones, sin distracciones. Céntranos en ti, Señor. Quita el sueño, las prevenciones y permítenos, Señor, tener un buen tiempo en el estudio de tu palabra, entendiendo tus doctrinas y tus verdades eternas. Ayúdame con la luz de tu Santo Espíritu, Señor, y permíteme enseñar recta y justamente tu palabra, exhortar, animar, confrontar, afirmar los corazones de tus hijos, de tu pueblo. Úsame, Señor, en el poder de tu Santo Espíritu, Señor. Yo no tengo mérito, el mérito es tuyo, mi Señor. Guíame en tu verdad y llena los corazones de tu conocimiento y convéncelos, Señor, para venir a ti en arrepentimiento y fe, confiando cada día en lo que tú has hecho por nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, el día de hoy daremos continuidad al estudio de las doctrinas de la gracia, dando una conclusión a la doctrina de la unidad espiritual y universal de la Iglesia. Hace 8 días les dije que este tema lo estudiaríamos considerando 2 encabezados. En primer lugar, ¿qué es la iglesia? Y en segundo lugar, características de una iglesia verdadera. El domingo pasado vimos el primer punto, ¿qué es la iglesia? Y de ese primer punto vimos 3 cosas. El significado etimológico de la palabra iglesia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. En segundo lugar, vimos la definición bíblica de la iglesia en términos universales. Y en tercer lugar, vimos el origen de la iglesia. Vimos que realmente, aunque la iglesia se inaugura en el Nuevo Testamento, la iglesia ha existido desde la creación de la humanidad. Dios ha determinado formar un pueblo después de la caída del hombre. El día de hoy, con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, consideraremos el segundo punto de nuestro estudio, no sé si lo alcance a terminar, y es características de una iglesia verdadera. Por eso la predicación lleva por título La iglesia verdadera. Pero para poder entender, hermanos, las características de una iglesia local verdadera, en primer lugar, es necesario entender qué es la iglesia local. Y para poder entender qué es la iglesia local, tenemos que entender qué es la iglesia universal. Cuando se habla de la iglesia universal, se hace referencia a la congregación de los verdaderos creyentes de todos los tiempos, de toda nación, pueblo, tribu y lengua, que han sido elegidos y llamados por Dios para salvación única y exclusivamente a través del arrepentimiento y la fe en la obra de Cristo en la cruz. Por lo tanto, en términos universales, solo hay una iglesia cuya cabeza es Cristo. No hay 2, ni 3, ni 5, ni 8 iglesias, ni más iglesias. Jesús solo tiene una esposa, queridos hermanos, y esa esposa es su iglesia universal de todos los tiempos, compuesta de todos los creyentes que han sido elegidos, llamados, perdonados
y salvados por la fe en la obra redentora de Cristo. Es por eso que quisiera que usted me acompañara a Efesios capítulo 1, versículos 22 al 23. Efesios 1, 22 al 23, y lea conmigo esta declaración del apóstol Pablo en la revelación que Dios le dio por el Espíritu Santo. Efesios 1, 22 al 23 dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies, hablando de Cristo, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. El apóstol Pablo declara aquí que Dios sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo y lo dio por cabeza sobre todas las cosas, dice el texto, a la iglesia. Así que la cabeza de la iglesia es nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro capitán, Él es nuestro jefe, a Él le debemos obediencia, honra y honor. En Efesios 5, versículos 25 y 26, dice el texto sagrado, Efesios 5, 25 y 26: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Cristo amó la iglesia y se entregó por ella, por eso Él es el dueño de la iglesia, Él es el cabeza de la iglesia. Y se entregó por ella para santificarla, para apartarla del mundo, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. El agua, símbolo de la limpieza espiritual. El lavamiento del agua por la palabra. La palabra es la que nos limpia, nos regenera, la que impacta nuestro corazón, la que produce vida en el poder del Espíritu Santo de Dios a la iglesia. En razón del entendimiento del concepto entonces de la iglesia universal, tenemos que entender que el método que Dios utiliza para la formación y la expresión de la iglesia universal es a través de iglesias locales. En otras palabras, si no hubiesen iglesias locales, no habría iglesia universal. Porque de las iglesias locales es de donde salen todos los creyentes que conforman la iglesia universal de Cristo. En consecuencia, esto nos lleva a hacernos una pregunta: ¿qué es la iglesia local? La iglesia local no es un conjunto de edificios, oficinas, programas y jerarquías dedicadas a la exhibición y a la glorificación de sí misma, con el propósito de buscar la alabanza y el aplauso del mundo. Eso no es la iglesia local. No es un papa, no es un cardenal, obispo, sacerdote o pastor. Tampoco es un número de personas con influencia dedicada al ritualismo, a las tradiciones religiosas y a conseguir dinero para hacer obras de beneficencia y conseguir así la alabanza de los hombres. Eso no es la iglesia. La iglesia local es un grupo de creyentes en Cristo Jesús, llamados por Dios, regenerados y bautizados en Cristo, que se congregan en un lugar específico para dar culto a Dios bajo la guía del pastorado, para la mutua edificación, ánimo y exhortación a una vida piadosa a través del estudio y la predicación y las exhortaciones de la palabra de Dios, la administración del bautismo, la Santa Cena y la evangelización del mundo. Yo quisiera que miraran conmigo un pasaje muy hermoso que nos habla, que precisamente ayer lo leímos en la reunión de caballeros y que coincide también con lo que hoy voy a hablar, lo que estamos hablando. Hechos 2, 36 al 47. Vamos a hablar de la iglesia local que nació en Jerusalén.
¿Qué dice Hechos 2, 36 al 47? ¿Están todos allí, hermanos? Es muy importante que usted esté conmigo en la palabra de Dios y lea conmigo la palabra de Dios. Hechos 2, 36 al 47 dice: está Pedro reunido con una multitud en el día de Pentecostés y está dando un sermón y dice, entre otras cosas, estas palabras desde el verso 36: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. A aquel que quisieron desechar como algo que no servía y que les estorbaba, Dios lo hizo Señor y Cristo, el dueño y el redentor, el Mesías. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos después de la predicación de la palabra de Dios? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Así que hay promesa de Dios para nuestros hijos. Padres de familia que me escuchan hoy. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba. ¿Oyen? Con muchas otras palabras que no están ahí mencionadas, les exhortaba y testificaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. A eso nos llama la iglesia local, a ser salvos de la perversa generación en la que vivimos. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¡Qué cosecha de hermanos en Cristo ese día! Y estos que recibieron la palabra y que fueron bautizados, que se añadieron a la iglesia como 3,000, perseveraban en 4 cosas. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Eso es lo que hace una iglesia local. Perseverar en la doctrina de los apóstoles, en el fundamento bíblico y apostólico que nos fue dejado en el libro sagrado, en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué más hacían? En la comunión unos con otros. Debemos tener comunión los unos con los otros, queridos hermanos. Amarnos y servirnos los unos a los otros. Somos el cuerpo de Cristo, somos la familia de Dios, hermanos en Cristo, debemos tener comunión unos con otros. En el partimiento del pan, es decir, en la participación de la Santa Cena como hicimos hoy. En el partimiento del pan, compartir. Por eso es que el que se bautiza puede participar de la Cena del Señor, porque se ha arrepentido, ha recibido la palabra, en consecuencia viene a formar parte de la familia de Dios y participa de la mesa del Señor, del pan y del vino. ¿Y en qué más participaban? En las oraciones, en la intercesión de los unos por los otros y por el mundo. Participar en las oraciones. Eso es como lo que es la iglesia local, amados hermanos. Y sigue diciendo el texto sagrado: y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Es decir, había un compañerismo y una unidad magnífico, como si estuvieran en el cielo, un momentico allí. Y perseverando unánimes cada día en el templo. ¿Qué hacían? Perseverar unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor para con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Esa es la expresión ideal de una iglesia local en esta tierra, amados hermanos. Por eso
les cité este texto. Pero también en Filipenses 1:1 dice el texto sagrado. Filipenses 1:1, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipo con los obispos y diáconos. La iglesia local hace esto que les mencioné en Hechos, pero bajo el liderazgo de los obispos y diáconos, es decir, de los pastores o ancianos y los diáconos nombrados oficialmente y calificados por la palabra de Dios. Eso es la iglesia local. En segundo lugar, amados hermanos, así a grandes rasgos, obviamente, para poder entender mejor el tema de las características de una iglesia local verdadera, tenemos que entender lo que somos por formar parte de la iglesia local. Lo que somos por formar parte de la iglesia local. El maravilloso hecho de formar parte de la iglesia del Señor nos concede unos enormes y maravillosos privilegios de los cuales ustedes y yo debemos estar conscientes. Veamos cuáles son esos privilegios así a grandes rasgos. Quiero que vaya usted conmigo a Juan capítulo 1, versículo 12 y 13. Juan 1, 12 y 13. Dice la palabra de Dios: pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Este pasaje nos enseña que por recibir a Cristo, por creer en Él, en lo que Él hizo por nosotros, tenemos el derecho o el privilegio de ser parte de la iglesia y por consiguiente tenemos el glorioso privilegio de venir a ser hijos de Dios. Recuerden que solo hay dos familias en la tierra: los hijos de Dios y los hijos del diablo. La descendencia de Caín y la descendencia de Set. Cristo vino para que, dando su vida por aquellos que el Padre le dio, por la fe en Él viniésemos a formar parte de ese pueblo que es su iglesia. Y formando parte de ese pueblo que es su iglesia, tenemos el privilegio de ser hijos de Dios. No sé si usted entienda lo que significa eso. Porque la humanidad entera, no toda es hija de Dios o hijos de Dios. Recordemos, hermanos, que solo nos hacemos hijos de Dios cuando por su gracia aquellos que Dios engendra espiritualmente, entonces se les concede el derecho y el privilegio de ser hijos de Dios. Los demás son creación de Dios, pero no son hijos de Dios. Venimos a ser hijos adoptivos de Dios por los méritos de nuestro glorioso Salvador. Así que tenemos unos enormes y maravillosos privilegios, hermanos, por ser parte de la iglesia del Señor. Somos, en primer lugar, hijos de Dios. ¿Qué somos? Hijos de Dios, no hijos del diablo. Hijos de Dios por Cristo. ¿Entiende eso? ¿Tiene conciencia de lo que significa ser hijo de Dios? Realmente el Padre terrenal es nuestro Padre terrenal, pero Él no es nuestro verdadero Padre. Nuestro verdadero Padre es Cristo, el Padre celestial. Mire lo que dice Efesios, en segundo lugar, otro privilegio. Efesios 5, 29 al 30. Dice así: nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia.
porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Amén. Hermanos, este pasaje nos enseña dos cosas. En primer lugar, que por formar parte de la iglesia, somos miembros del cuerpo de Cristo, de su carne, de sus huesos, somos parte de Él. Es decir, le pertenecemos. Tenemos ahora su misma genética, hermanos. En consecuencia, en segundo lugar, el texto nos enseña que Cristo nos sustenta y nos cuida, porque somos su cuerpo, su esposa y su iglesia. Porque nadie aborrece jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida. Así que, ¿qué somos por formar parte de la iglesia, queridos hermanos? Somos parte de Cristo. Tenemos el privilegio de ser cuidados y sustentados por Él. Por eso, en Él estamos seguros. Ahora miremos en tercer lugar, Efesios capítulo 2, versículos 18 al 19. Otra cosa que somos por formar parte de Cristo, lo que somos como miembros de la iglesia universal y local del Señor. Efesios 2, 18 al 19 dice: porque por medio de Él, los unos y los otros, hablando de judíos y gentiles, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no somos o no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Vean ese maravilloso privilegio que tú y yo tenemos. Por medio de Cristo, tanto los judíos creyentes como los gentiles creyentes que componen la iglesia universal de Cristo, tenemos entrada por un mismo espíritu, porque el mismo espíritu que salvó a los judíos es el mismo espíritu que salva a los gentiles, el mismo espíritu que creó el universo desde el comienzo es el mismo espíritu que mora en nosotros. Tenemos entrada por ese espíritu al Padre. En consecuencia, como tenemos entrada por ese mismo espíritu al Padre, ya no somos extranjeros. Ahora tenemos ciudadanía celestial. Nos aprobaron la visa de residencia, hermanos, por la gracia de Dios. Ya no somos extranjeros ni advenedizos, ya no somos desconocidos, sino conciudadanos ¿de quién? De los santos que ya murieron y están allá, y miembros de la familia de Dios. Ahora somos miembros de la familia de Dios. ¿Nota usted el gran privilegio que tenemos como hijos de Dios, como iglesia del Señor? Ahora miremos Gálatas capítulo 4, en cuarto lugar. Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4 dice: así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. ¿Qué somos entonces como iglesia, hermanos? Herederos de Dios, herederos de todo lo que el Señor tiene. Somos herederos de Dios, pero todo eso por medio de Cristo. Antes no éramos hijos. Ahora por medio de Cristo venimos a ser parte de la familia de Dios. Y si somos parte de la familia de Dios, tenemos herencia con Dios en su reino. Somos ciudadanos de los cielos. Qué maravilloso privilegio. Ahora en quinto lugar, mire Romanos 8:29. Romanos 8:29. Dice así: porque a los que antes conoció, hablando de la iglesia, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ahora, ¿qué somos entonces como iglesia, hermanos? ¿Hermanos de quién? De Cristo. Imagínense el gran privilegio. Hermanos de Cristo. Él es el primogénito. El primogénito de los hermanos. Entre muchos hermanos, dice el texto. ¿Y saben por qué dice
el primogénito, para que Él tenga la preeminencia en todo. ¿Quién era el que tenía la preeminencia en la antigüedad? El primogénito. Era el mayor. Cristo es nuestro primogénito, Él tiene la preeminencia en todo, es nuestro hermano perfecto. Ahora nos sentimos orgullosos, tenemos un hermano que nos cuida y nos protege. No sé si ustedes, cuando estaban en la escuela, uno decía, pues si quieren le echo a mi hermano mayor que ese me defiende. Pues nosotros tenemos el hermano mayor que es Cristo, y Él nos defiende, tanto en esta vida como en el momento de la muerte, y nos llevará a su gloria eterna. ¡Qué privilegio! Y Primera de Pedro, en sexto lugar, Primera de Pedro 2:9. Primera de Pedro 2:9 y 10 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Noten todo ese contraste que hay. Vosotros que en otro tiempo no eras, ahora son. Entonces, hermanos, ¿qué somos aquí según el versículo 9 como iglesia del Señor? Linaje escogido. Él nos escogió, no merecíamos nada, pero fuimos un linaje escogido en Cristo, el real sacerdocio. Por eso dice linaje escogido, real sacerdocio, el real sacerdote Cristo. Ahora somos parte de Cristo, nación santa. Fuimos llamados, escogidos por Dios para ser una nación santa, un pueblo adquirido por Dios a través de la sangre y el precio que pagó su Hijo por nosotros. Y todo eso para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermanos, entonces, qué importante entender estas verdades de lo que somos por formar parte de la iglesia del Señor. En tercer lugar, para poder entender las características de una iglesia verdadera, tenemos que entender el propósito fundamental para el cual existe la iglesia local. Como todas las cosas en este mundo, queridos hermanos, fueron creadas con un propósito, así también la iglesia fue creada por Dios para cumplir un propósito y una función sobre la tierra. Es muy importante que como miembros de la iglesia de Cristo seamos conscientes de nuestro propósito fundamental como iglesia del Señor. Y vamos a mirar aquí algunas cosas del propósito que somos como iglesia o para qué formamos parte de la iglesia. Primera de Timoteo, capítulo 3, 14 y 15. Primera de Timoteo 3, 14 y 15 dice: esto te mando o te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Le escribe Pablo a Timoteo, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces, hermanos, ¿cuál es el propósito para el cual Dios formó la iglesia según este texto? ¿Ser qué? Columna y baluarte de la verdad. En otras palabras, la iglesia sostiene y mantiene en alto la verdad de la palabra de Dios. Fue a nosotros que se nos delegó tener en alto la verdad de Dios. Somos la columna y el baluarte de la verdad. La columna y el baluarte es el fundamento, la base de la verdad.
Por eso que nosotros tenemos que exaltar siempre el estudio de la palabra de Dios, bien establecido. La palabra de Dios es el fundamento, es la verdad que nos sostiene, es la luz que alumbra en lugar oscuro, es el sostén de nuestra alma. Si nosotros fallamos en sostener en alto los principios y la verdad que nos ha sido dada en este libro, no estamos cumpliendo la función como iglesia. Lea nuevamente el texto, hermanos. Y es algo que le escribe Pablo a Timoteo, el joven pastor que estaba pastoreando la iglesia de Éfeso. Esto te escribo, Timoteo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Es un mensaje apostólico, para que si tardo te escribo estas cosas, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, la iglesia en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Así que si nosotros le damos más prioridad a otras cosas que a la palabra de Dios, no estamos cumpliendo con esto que debemos ser como iglesia. Columna y baluarte de la verdad. En segundo lugar, vamos a Primera de Pedro 2:9. Primera de Pedro 2:9. Y veamos otro propósito fundamental que tenemos como iglesia. Primera de Pedro 9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las verdades de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, ¿cuál es el propósito fundamental que debemos tener como iglesia? Anunciar las verdades de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Si nosotros no anunciamos a Cristo, si no anunciamos las verdades de la palabra de Dios, si no las comunicamos al mundo, no estamos cumpliendo con la función que Dios nos otorgó por formar parte de la membresía de la iglesia del Señor. En tercer lugar, veamos Mateo capítulo 5, versículos 13 al 16. Mateo 5, 13 al 16. Dice la palabra de Dios: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre la luz delante de los hombres, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. Tres cosas nos muestra aquí el texto del propósito para el cual formamos parte de la iglesia del Señor. El primero, ser la sal de la tierra. Dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? La sal tiene la función principal de preservar los alimentos. En el contexto en el que se escribió esto no habían refrigeradores, y de la manera en que se preservaba la carne y los alimentos era con sal. Así que dice: si la sal se desvaneciere, si no sala, si no preserva, si no da sabor, no sirve más para nada. Qué terribles palabras. Si es que nosotros no cumplimos con la labor de ser sal, de preservar y evitar la corrupción, tanto en nuestra familia como en nuestra propia vida, no servimos para nada. Dice: sino para ser echada afuera y hollada o pisoteada por los hombres. Es una sentencia durísima, a mí me parece, hermanos. Así que por formar parte de la iglesia tenemos el gran privilegio, pero al mismo tiempo la gran responsabilidad
de ser preservadores de la verdad y evitar que la corrupción corrompa tanto nuestra propia vida como la vida de nuestra familia y aún de la sociedad, porque en la medida que crece la iglesia, se acaba un maldiciente, se acaba un ladrón, se acaba un borracho, se acaba una vida de desorden y pecado. Las familias son transformadas, así que nosotros vamos en avance evitando la corrupción con las personas que llegan a conocer la verdad en Cristo. En segundo lugar, dice que vosotros sois la luz del mundo. Obviamente que aquí no se está refiriendo a que el hombre, la iglesia, tenga luz propia. Cuando dice que sois la luz del mundo, hace referencia a la luz de Cristo que está en nosotros, queridos hermanos. Nosotros alumbramos el mundo con la luz de Cristo. Vosotros sois la luz del mundo, dice el texto. Y luego pone un ejemplo: una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, de la cama o de un cajón. La luz siempre se pone en lugar alto, en un candelero, para que alumbre a todos. Nosotros no podemos coger la luz de Cristo y meterla debajo de la cama y no alumbrar con la luz de Cristo al mundo que está en tinieblas. Así que la iglesia fue creada para hacer luz, fue formada para hacer la luz de Cristo, alumbrar al mundo en sus tinieblas con la luz de Cristo que mora en el corazón de la iglesia, de los creyentes. Y en tercer lugar, dice: así alumbren la luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. ¿Cuál es el otro propósito fundamental de la iglesia? Glorificar a nuestro Padre celestial que está en los cielos. Fuimos llamados para gloria de su santo nombre como pueblo del Señor. Qué importante entender esto, hermanos. Esto es como una clase de eclesiología lo que estamos viendo. Nosotros somos una iglesia y está bien predicar mensajes como los hemos venido predicando, pero es necesario nosotros entender qué somos como iglesia, a qué nos reunimos, para qué nos llamó Cristo, cuál es nuestro propósito, cuál es nuestra función. Ahora, en cuarto lugar, miremos 2 Corintios, capítulo 5, versículos 17 al 20. 2 Corintios, capítulo 5, 17 al 20. Dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto de ser nueva criatura, de haber quitado lo viejo, proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿En qué consiste este ministerio de la reconciliación? Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros, la iglesia, la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Así que, hermanos, formamos parte de la iglesia local con el propósito de ser embajadores de Dios. Cristo nos reconcilió con Dios y en consecuencia somos ahora embajadores de Dios para cumplir el ministerio de la reconciliación. ¿Por qué ministerio de la reconciliación? ¿Cómo está el hombre sin Cristo? Enemistado con Dios, es enemigo de Dios, y el único que lo puede reconciliar con Dios es Cristo. Y a nosotros se nos encomendó esa tarea de reconciliar al hombre con Dios a través de Jesucristo. Solo Cristo y su evangelio pueden reconciliar al pecador con Dios. En consecuencia, cuando anunciamos el evangelio, es como si rogásemos como si Dios rogase por medio de nosotros
que el mundo, que los pecadores se reconcilien con Dios. Hoy vamos a ir a Casillas y vamos a hacer una jornada evangelística. Vamos a cumplir, vamos a tratar de hacerlo más seguido, de tener esa conciencia de lo que Dios nos ha mandado hacer. No solamente debemos quedarnos sentados en la iglesia recibiendo conocimiento, recibiendo doctrina, porque allí nos engordamos, nos ponemos fuertes espiritualmente y, como les digo, nos puede dar un infarto espiritual de tanto conocimiento. Tenemos que dar a conocer al Señor Jesucristo, al único que puede reconciliar al hombre con Dios. ¿Por qué es el único que puede reconciliar al hombre con Dios? Porque la Escritura dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Pero también la Escritura dice que nuestro pecado ha hecho separación entre Dios y nosotros. Y el único que puede remover ese muro de pecado que nos impide tener comunión con Dios y reconciliación con Él es Jesucristo. Porque Él tomó nuestros pecados, los cargó sobre sí y murió en lugar de nosotros. Fue castigado y recibió la ira de Dios que tú y yo merecíamos. Removió lo que impedía que tuviésemos comunión con Él para reconciliarnos con el Padre. Y esa es la tarea que como iglesia principalmente tenemos en este mundo. Tener comunión con unos con los otros es bueno y lo debemos hacer. Amarnos los unos a los otros es bueno y lo debemos hacer. Pero si nos quedamos teniendo comunión unos con otros, amándonos los unos a los otros, y no cumplimos con la tarea de expandir el conocimiento de aquel que reconcilia al hombre con el pecador, no estamos cumpliendo con lo que Dios nos mandó a hacer. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Cristo, antes de ascender al mundo, dijo: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, en toda Judea y hasta lo último de la tierra, hermanos. A eso hemos sido llamados también principalmente como iglesia, hermanos. No podemos quedarnos quietos ni sentados solamente recibiendo y recibiendo. Tenemos que cumplir de alguna manera nuestra función de dar a conocer a aquel que puede reconciliar al pecador con Dios. Si no lo hacemos, estamos faltando a aquello para lo cual fuimos creados por Dios y llamados a formar parte de su iglesia. Así que después de haber visto, hermanos, todo lo anterior, ahora sí, empecemos a considerar las características fundamentales de una iglesia local verdadera. Hoy, por supuesto, por cuestiones de tiempo, no puedo terminar el tema, porque era necesario aclarar esto, hermanos, porque la iglesia necesita saber qué es, qué somos, cuál es nuestra función. Entonces, a través de los tiempos, queridos hermanos, se han levantado innumerables grupos religiosos dirigidos por falsos maestros que dicen ser la iglesia de Cristo, pero que en realidad son falsas iglesias, propagadores de falsas doctrinas que se convierten en sinagogas de Satanás, que engañan a los hombres, que abusan de la fe y la buena voluntad de esas personas. Hay muchos verdaderos creyentes en iglesias que no son bíblicas, que realmente son hijos de Dios, que están allí por buena voluntad y a los cuales el Señor en su gracia un día sacará de allá. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que en esta tierra no hay iglesia local perfecta. Si hay iglesias falsas, las iglesias locales verdaderas también tenemos nosotros que tener los pies sobre la tierra y entender que en esta tierra no hay iglesias locales perfectas. En todas las iglesias locales, hermanos,
sean grandes o sean pequeñas, hay problemas de diferentes clases. En algunas hay problemas de doctrina, en otras problemas de inmoralidad, en otros problemas de organización, en otras de murmuración, de chisme, de inconformismo, de partidismo, en otros problemas de falta de compromiso de los mismos hermanos que saben lo que tienen que hacer y no se comprometen. Es decir, no hay iglesia local perfecta sobre esta tierra, hermanos. La iglesia perfecta está en el cielo. Allí ningún miembro tendrá queja de nada ni de nadie. Allí no se van a quejar del pastor ni de los hermanos. Allí será todo perfecto. Pero aquí, mientras estemos en esta tierra, siempre habrá problemas de una o de otra manera en las iglesias. Mientras estemos en la tierra, habrá iglesias imperfectas, porque la iglesia está compuesta de hombres y mujeres, pecadores perdonados por la gracia de Dios, que hemos sido llamados a formar parte de su pueblo para ser santificados. Sin embargo, aunque es cierto que no hay iglesias locales perfectas en esta tierra, también es cierto que esas iglesias imperfectas son iglesias verdaderas que testifican de Cristo y anuncian la verdad. Sin embargo, tenemos que entender o tener algunos indicadores por los cuales debemos regirnos para distinguir entre una iglesia verdadera y una iglesia falsa. Porque si usted habla con un grupo hereje, con una secta, ellos van a decir que son la iglesia verdadera y todos se quieren abrogar el derecho de ser la iglesia verdadera. Entonces, por eso tenemos que tener algunos indicadores para distinguir entre una iglesia verdadera y una iglesia falsa. Y por eso la enseñanza, hermanos, la he titulado la iglesia verdadera, porque solamente conociendo estas verdades podemos tener un indicio, una norma, una guía para poder guiarnos y saber qué es una iglesia verdadera. Este tema lo estudiaremos entonces el próximo domingo, teniendo en consideración 4 características básicas de lo que es una iglesia local verdadera. No se las voy a mencionar hoy, los dejo ahí con la interrogante. ¿Cuáles son esas 4 características de lo que es una iglesia local bíblica verdadera? Les invito, hermanos, hoy a que ustedes, después de haber escuchado estas palabras, como una aplicación práctica, agradezcamos tanto a nuestro Dios, porque sin nosotros merecer nada de Él, hemos venido a formar parte de su pueblo especial. Cuando yo me pongo a mirar mi pasado antes de conocer al Señor y reflexionar en las cosas que llegué a hacer, que hacía, digo, Señor, yo no soy digno en nada de esto que tú hoy me otorgas y me das. Sobre todo la dignidad de llegar a ser pastor de una congregación. Así, hermano, amigo que me escucha, si usted realmente ha creído en Cristo y se ha arrepentido, usted debe estar pero profundamente agradecido con Dios. Porque Él nos tomó de lo más vil y menospreciado, nos lavó de esas inmundicias y esa impureza de maldad, y nos puso vestiduras hermosas de salvación, nos vistió resplandecientemente con las vestiduras perfectas de Cristo, y ahora Él nos ve sin pecado y sin mancha, no porque tengamos mérito, sino porque nos ve a través de los méritos y la justicia de Cristo que Él nos imputó a nuestro favor. ¿No es eso motivo, hermanos, de estar profundamente agradecidos? Pero no solamente agradecidos, hermanos, sino también que nuestra vida debe ser movida a vivir en obediencia y sacrificio a Él.
a presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo a Él, que es nuestro culto racional. Porque no solamente nos podemos quedar en el agradecimiento y en el sentimiento de lo que yo era antes y lo que ahora soy, sino que eso nos debe llevar a movernos, a vivir en santidad, a actuar como verdaderos y legítimos hijos de Dios. Que nuestras palabras, que nuestras acciones, que nuestras actitudes testifiquen de que realmente Cristo es el que gobierna y controla nuestro ser. Amén. Así que, hermanos, démosle gracias al Señor y movámonos en fe y en obediencia a lo que Él nos ha indicado hacer. Colóquense de pie, por favor, y oremos al Señor. Padre bueno y misericordioso Señor, en esta hora de la mañana, aquí reunidos este puñado de hijos tuyos, con humildad y sencillez de corazón, sin ocultarte nada, porque no podemos ocultarte nada, reconociendo nuestras debilidades y nuestras faltas, te pedimos perdón por ellas y con humildad nos postramos ante ti, te alabamos, te adoramos, te exaltamos de lo profundo de nuestro corazón. Y te suplicamos que nos santifiques cada día más, Señor. Que nos des la fuerza y el poder en tu Espíritu Santo de apartarnos del pecado, de aprovechar bien el tiempo, de no desperdiciarlo en cosas vanas y pasajeras. Que nos des la gracia de poder amar a nuestra esposa, a nuestros hijos, con profundo amor filial, sincero, mi Señor. Aún nos dé la gracia de amar a aquellos que son difíciles de amar, que nos des la paciencia de Cristo, el amor de Cristo, la bondad de Cristo. Permítenos, Señor, reflejar a Cristo en el mundo, porque somos la sal y la luz de la tierra. Ayúdanos, Señor. Concédenos, Padre bendito, despegarnos de aquellas cosas que nos atan a este mundo y que impiden muchas veces que la luz de Jesús se vea en nuestras vidas. Cosas que nosotros muchas veces sabemos que son pecado y no las queremos dejar. Y muchas veces estamos haciendo cosas que no somos conscientes, como dice el salmista: líbrame de los pecados que me son ocultos, Señor. Sean gratos los dichos de nuestra boca y la meditación de nuestro corazón delante de ti, roca mía y redentor mío, dice el salmista. Así también hoy te decimos lo mismo, Señor, que nuestra meditación y las palabras que salgan de nuestra boca sean para edificación, consolación, afirmación, para exaltarte. Que si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Y que si alguno ministra o sirve, ministre conforme al poder que Dios le da, para que en todo sea Dios glorificado por medio de Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el honor. Te pedimos esto, Señor, de lo profundo de nuestro corazón. Encomendamos nuestras vidas, encomendamos a cada uno de mis hermanos en esta mañana. Te pedimos que los guardes durante la semana y que les permitas pensar y meditar en ti cada día, tomados de tu mano y santificando su vida, apartándose del pecado y haciendo tu voluntad. Te pedimos esto en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, con acción de gracias. Amén y amén.